Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre programación en Pascal, donde vamos a trabajar una matriz. Este ejercicio nos lo ha pedido un usuario en Facebook, así que si tenéis alguna duda sobre algún ejercicio, lo podéis pedir por el Facebook y os intentaré ayudar. Bien, entonces este ejercicio nos pide que implementemos en Pascal un programa que almacene en una matriz de 6 filas y 3 columnas números naturales, por lo que cada número leído debe ser validado en función de que asegure que el número insertado es natural. Se guardará en un vector la suma de cada fila de la matriz y además se pide escribir el vector que almacena la suma de cada fila y el promedio general de toda la matriz. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir esa matriz que nos permita almacenar números naturales en 6 filas y 3 columnas. Como veis aquí en pantalla ya tengo un procedimiento llamado mostrar matriz, al cual le paso una matriz, y este procedimiento lo que hace es simplemente mostrar la matriz. Como esto no lo piden, yo simplemente lo he codificado para ver más claro después el resultado, aunque ya he hecho en varios ejercicios y vídeos este procedimiento es muy sencillo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es codificar el tipo matriz, y para ello pues vamos a también a utilizar constantes. Entonces definimos la constante, por ejemplo, filas con el valor de 6, porque es lo que nos piden, y la constante columnas como 3, por ejemplo. Tenemos 6 filas y 3 columnas. Y para saber el número total de elementos, pues podemos realizar el producto de filas por columnas. Luego, elementos o total elementos es igual a ¿qué? A filas por columnas. De tal manera que total elementos va a guardar la constante filas por columnas, que en este caso será 6 por 3, 18. Bien, pues ya tenemos las constantes. Ahora vamos a definir el tipo matriz a través de diferentes tipos. Vamos a definir el tipo base, en el cual vamos a utilizar enteros. Vamos a decir que ese tipo base va a ser entero. Como los naturales son un subrango de los enteros, pues podemos trabajar con enteros en dicha matriz. Luego ya haremos la función para verificar que un número sea natural. Bien, entonces tenemos el tipo base. Vamos a definir el tipo índice con dos tipos, por ejemplo, tipo filas, que va a ser un subrango desde 1 hasta filas, que va a ser la primera dimensión, una de las dimensiones, y T columnas, que va a ser un subrango desde 1 hasta columnas, la constante columnas. De esta manera definimos las dos dimensiones del vector, o sea, conformamos una matriz matemáticamente hablando. Bien, entonces ya vamos a definir el tipo matriz. Por tanto, un T matriz, que ¿qué va a ser? Pues va a ser un array, un vector de dos dimensiones. Si recordáis, las dimensiones las separábamos por comas. Como tenemos dos, pues separamos las dos dimensiones por comas y establecemos como primera dimensión las filas, T filas, un T filas, y como segunda un T columnas. Y de esa manera conformamos las 18 posiciones de nuestra matriz. Filas por columnas, y el tipo base de nuestra matriz pues va a ser T base, que hemos definido antes, que va a ser entero. Pero como he dicho, vamos a tener, o como nos pide el problema, una función que determine que cada elemento debe ser natural para que se guarde en la matriz. Bien, entonces tenemos esa definición de tipo para la matriz, y ahora lo que nos queda es declarar la variable, por ejemplo, m del tipo T matriz, de tal manera que esa variable va a ser la matriz que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en nuestro bloque principal es, por ejemplo, insertar datos en la matriz. Por lo tanto, vamos a crear un procedimiento, insertar matriz, al cual le vamos a pasar la m que hemos declarado antes, y con ese procedimiento pues vamos a insertar los números que deben ser naturales introducidos por el usuario. Luego vamos a crear un procedimiento, por ejemplo aquí abajo,
que sea como hemos identificado antes, procedure insertar matriz, y como vamos a modificar el contenido de esa matriz o de ese tipo de dato, pues var m del tipo t matriz, y como es un procedimiento pues no tiene salida directamente. Bien, entonces habilitamos el bloque begin de nuestro procedimiento y vamos a declarar dos variables, var y, j. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como siempre, vamos a recorrer la matriz para insertar los datos en cada posición, por lo tanto dos variables de control. Entonces, con dos ciclos for anidados, pues vamos a insertar los datos. Entonces, for i igual a 1, to filas, es decir, nos movemos en las filas, do, hacer, for j igual a 1, to columnas, es decir, que para cada una de las filas trabajar sobre cada una de las columnas. Do, entonces begin y end. Bien, entonces lo que vamos a hacer para cada posición en nuestra matriz es pedir al usuario que introduzca un dato, en este caso un entero, y verificar que este sea natural. Si no lo es, pues volver a pedirlo. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero, simplemente vamos a pedir un dato. Por lo tanto, vamos a poner write, por favor, introduzca el elemento en la posición, lo vamos a escribir de esta manera, i, y j. De esta manera, pues escribimos ese mensaje y con la posición entre corchetes. Bien, entonces, después de pedir evidentemente ese dato, pues lo vamos a leer. Entonces, readLine, y leemos, ¿qué leemos? Pues leemos m, leemos en la matriz, en la posición i, j, es decir, vamos a guardar el dato que nos introduce el usuario en la matriz, en la posición i y j. Bien, una vez leído, lo que tenemos que hacer es comprobar si es natural o no, para mandar un mensaje. Bien, para ello lo que vamos a hacer es utilizar una función que nos permita verificar si un número es natural. Luego vamos a decir que si no es natural m y, j, ahora lo explico más detenidamente para que lo entendamos. Si no es natural ese dato que el usuario introduce, es decir, con la función not lo que hacemos es negar el valor booleano de un valor booleano. Es natural, pues evidentemente la salida de esta función va a ser booleana. ¿Por qué? Porque estamos preguntando algo acerca sobre una característica acerca de un dato. Por lo tanto, nos va a decir si es verdadero o si es falso. Entonces, si es natural, true. Entonces, si es natural, pues evidentemente esto no va a tener efecto. Pero si no es natural, si es false, entonces sí se va a ejecutar este código. Y simplemente pues lo que hacemos es mostrar un mensaje de error. Entonces haremos un writeLine de qué, pues pondremos por ejemplo error, usted no introdujo un número natural, punto, vuelva a intentarlo, punto, y cerramos esa comilla para delimitar el string. Bien, y ahora, ¿qué debemos hacer? Pues lo que deberemos hacer es pedir al usuario tantas veces como sea necesario el dato hasta que este sea natural, y eso lo podemos hacer con un ciclo repeat o while. En este caso lo vamos a hacer con un repeat porque inicialmente no sabemos qué dato va a introducir, por lo tanto un repeat until, hasta que vamos a pedir el dato hasta que este satisfaga lo que queremos. ¿Y qué va a ser? Pues que sea natural. Luego repetir hasta que es natural m, y, j, es decir, el dato que leemos con el readLine. Pues lo que hacemos es repetir ese bloque hasta que sea natural el número que introduce el usuario. ¿Y qué va a ejecutarse cada vez? Pues introduzca el dato, lo guarda, y si no es natural, pues muestra un mensaje. Luego, al no ser natural, vuelve aquí, vuelve a pedir el dato, etc. Así creamos el filtro para que el usuario introduzca un número natural. Bien,
Pues a continuación lo que vamos a hacer es crear una función que nos permita verificar si un número es natural. Y evidentemente, como estamos trabajando también con enteros, pues vamos a realizarlo fácilmente. Bien, entonces la función la habíamos llamado es natural, luego vamos a utilizar el mismo identificador. Es natural. ¿Y qué va a recibir? Pues va a recibir un entero al cual le vamos a llamar, por ejemplo, n. Va a recibir un entero porque, si recordáis, el tipo base con el que hemos definido los elementos de nuestra matriz es entero. Luego va a recibir un entero. mi,j es un entero. Y esta función nos va a devolver un valor booleano, un valor de verdad, como hemos dicho antes, dado que va a verificar si ese dato cumple una característica, y es la de ser natural. ¿Y qué característica es esa? Pues un número natural es aquel número natural que pertenece al conjunto de los enteros y además tiene la característica de que ese valor es mayor o igual a 1. Es decir, nosotros podemos definir al conjunto de los números naturales de la siguiente manera. Podemos decir que n, el conjunto de los naturales, es igual a, abrimos llaves para definir un conjunto y decimos que es un x perteneciente a los enteros a z tal que x toma valores mayores o iguales que 1. Esta es la definición basada en conjuntos sobre, evidentemente, el conjunto de los naturales. Un número natural, ¿qué es? Pues es un número entero que además tiene la característica de ser mayor o igual que 1. Bien, por eso podemos decir que los naturales son un subconjunto estricto de los enteros. Bien, una vez hecho esto, podemos realizar simplemente la siguiente instrucción para determinar el valor de esta función. Podemos decir es natural es igual a la siguiente expresión booleana. Dado que es natural tiene como salida un booleano, pues podemos poner aquí una expresión booleana. ¿Cuál va a ser? Pues n si el entero es mayor o igual que 1, dado que lo que introducimos, lo que pasamos es un entero. Y como si recordáis lo que acabo de decir, es que todo número natural es mayor o igual que 1. Es esa característica especial que los define a ese subconjunto de los enteros. Luego, si n es mayor o igual que 1, o también podemos poner, como ya es un entero, si es mayor que 0 directamente. Si lo ponemos de esta manera, realizamos la función que deseamos. Bien, bueno, aquí no haría falta utilizar punto y coma, dado que solo utilizamos una instrucción y ya cerramos con el punto y coma. Pero bueno, lo vamos a dejar, no importa. Y aquí ya tenemos la función es natural que nos permite identificar un número entero tal que este es natural o no lo es. Bien, entonces tenemos la función insertar matriz. Pues después de insertar lo que vamos a hacer es mostrar matriz, por ejemplo, que la tenemos aquí. Y vamos a hacer un writeLine. Y lo que vamos a hacer ahora pues es ya realizar el ejercicio. Ya hemos pedido los datos con el filtro también que nos pedían, que cada número debe ser natural. Bien, entonces nos dice que se guardará en un vector la suma de cada fila de la matriz. Se pide escribir el vector que almacena la suma de las filas y el promedio general de toda la matriz. Bien, pues entonces vamos a crear un procedimiento que nos permita realizar eso que nos pide el ejercicio. Luego vamos a llamar, por ejemplo, a ese procedimiento analizar matriz y le vamos a pasar la matriz, evidentemente, y finalmente pues haremos un writeLine para hacer un salto de línea al final. Entonces aquí abajo de todo pues vamos a crear un procedimiento procedure analizar matriz. ¿Y cómo le vamos a pasar la matriz? Pues la pasaremos por valor. ¿Por qué? Pues porque simplemente vamos a coger, entre comillas, los elementos de esa matriz y analizarlos. Bien, entonces pasaremos m, el tipo de matriz, sin la palabra reservada var, ya que la pasamos por valor la matriz. Bien, entonces begin y end. Y como vamos a analizar los datos de la matriz, la vamos a recorrer luego lo de siempre, var y j de tipo entero. Bien, y
si recordáis, nos pedían almacenar la suma de cada fila de la matriz en un vector. Luego podemos aquí, dentro de este procedimiento, definir ese vector. Luego haremos un type. Vamos a poner, por ejemplo, tvector, que es un array. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser un vector unidimensional de las posiciones que van a ser. Pues como va a ser la suma de los elementos de cada fila, pues vamos a tener filas, posiciones. Es decir, el número de filas van a ser el número de posiciones de este vector unidimensional. Luego vamos a tener un subrango desde 1 hasta filas. Luego tenemos el llamado tfilas que definimos anteriormente en la sección general del type. Luego tvector, que es un vector unidimensional desde 1 hasta filas, y el tipo base pues va a ser un entero, dado que no tenemos un tipo predefinido natural, pues utilizamos enteros, aunque la suma evidentemente va a ser de un número natural, pero también un número natural evidentemente es un entero, dado que, como he dicho, los naturales son un subconjunto estricto de los enteros. Bien, entonces, teniendo ese vector, esa definición de ese tipo de ese vector, vamos a declarar la variable v de tipo tvector. Bien, ya tenemos también el vector definido y declarado. Ahora, pues también nos pedían hallar la media ponderada, la media de nuestra matriz de naturales. Luego vamos a declarar la variable media de tipo, ¿qué tipo? Pues de tipo real, porque vamos a realizar una división de enteros y no sabemos si esta va a ser exacta. Luego un real. Bien, pues vamos a recorrer la matriz para analizar los datos. Luego for igual a 1 hasta filas, do hacer, for j igual a 1, to columnas, do begin y end. Ahora veremos qué variables tenemos que inicializar y todo eso. Bien, entonces para cada fila en nuestra matriz, lo que tenemos que hacer es sumar los elementos de las correspondientes columnas. Es decir, si estamos en la fila 1, la columna 1, 2 y 3. Si estamos en la fila 2, la columna 1, 2 y 3. Es decir, para cada fila sumaremos los elementos fila 1, fila 2 y fila 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aquí inicializar el valor del vector v en la posición i. Vamos a decir que vale 0. Es decir, para cada fila inicializamos el valor. Y ahora, como estamos trabajando sobre las columnas, pues realizamos la suma sobre vi. Vi es igual a vi más el valor de m y, j, el valor que toma cada elemento en esa fila. En la fila 1, pues esos elementos de las columnas 1, 2 y 3. Y así recorriendo toda la matriz. Bien, pues tenemos ya la suma en ese vector vi. Luego, aquí como vamos a utilizar más de una instrucción, hacemos un begin y un end. Bien, entonces aquí sumamos los elementos de las columnas de la fila i. Luego, una vez que estén sumados, pues podemos directamente mostrar ese dato. De esa manera podemos mostrar directamente el vector. Luego podemos poner write vi y dejamos un espacio. Y ahora vamos a ver dónde colocamos el writeLine. Pues el writeLine, para poner que es el vector de la suma de las filas. Luego lo podemos colocar encima de todo, dado que solo se va a mostrar una vez. Luego podemos poner writeLine vector suma filas, por ejemplo, le vamos a llamar, y lo ponemos, con write, porque si no, después los elementos van a salir debajo de este mensaje y los queremos seguidamente. Bien, eso simplemente es estética. Luego, si no queda bien, se corrige simplemente. Bien, entonces generamos ese vector con la suma de las filas y por último nos queda la media. Luego, para cada vez que se genere SVI, es decir, la suma de los elementos de cada fila, podemos también añadirlos a la media. Es decir, podemos aquí decir que media es igual a 0. Inicializamos ahí arriba el valor. Y ahora, para cada fila, guardamos la suma de los elementos en la variable media.
Por lo tanto, media es igual a media más VI, que contiene la suma de los elementos de cada fila, como hemos visto en todo momento. Bien, entonces ahí también guardamos la media. Y por último, lo que nos queda es hallar el valor real de la media, porque la variable media contiene la suma de todos los elementos, pero la media exactamente es la suma de todos los elementos de un conjunto partido por el número total de elementos de un conjunto. Bien, entonces finalmente lo que nos queda es hacer media igual a media dividido por total elementos, la constante que creamos, que es el total de elementos. Si aquí pusierais, por ejemplo, filas por columnas, lo que deberíais hacer es colocarlo entre paréntesis, porque como veis los operadores todos tienen la misma prioridad, división y multiplicación. Luego deberíais colocarlo entre paréntesis, pero bueno, aquí vamos a utilizar total elementos, que era como se llamaba la constante, creo, total elementos, que de esta manera nos permite hallar la media. Bien, pues una vez que aquí mostramos el vector de la suma de las filas y aquí ya hemos hallado la media, pues aquí ponemos un writeLine para hacer un salto con los elementos del vector y finalmente pues ponemos el valor de la media, writeLine, la media de la matriz es, y como media es un tipo real, pues media 2.0 2 decimales cogemos. Bien, entonces voy a guardar este código, lo compilo y aquí me falta que he colocado aquí mal un corchete y ahí lo tenemos. Bien, pues vamos a ejecutarlo y vamos a colocar, por ejemplo, un -3. Como veis dice error, usted no introdujo un número natural, vuelva a intentarlo. Meto el 0, por ejemplo, y como veis vuelve a ser lo mismo. Error, usted no introdujo un número natural, vuelve a intentarlo. Bien, entonces vamos a rellenar esta matriz de 6×3, es decir, 18 elementos, con todo unos para ver cómo funciona. Entonces yo voy a colocar todo unos hasta llegar a 6×3, la posición 6, 3, y como veis obtenemos lo siguiente. Tenemos, como veis, a mostrar matriz, si lo recordáis, aquí la tenemos, son 6 filas por 3 columnas y vector suma filas, pues será la primera fila 1 más 1 más 1, 3, 1 más 1 más 1, 3, etcétera. Así todos los elementos de ese vector que contienen la suma de las filas. Y finalmente, pues la media de la matriz es 1. Como veis, todos los elementos son 1, pues evidentemente todos los elementos van a ser, la media, perdón, va a ser 1. Bien, pues como son 18 elementos, podemos colocar 9 y 9. Entonces, yo puedo poner los 9 primeros con valor de 4. Y los 9 segundos pues con valor de 5. Y me dará la media 4,5. Y como veis, evidentemente da 4,50. Y la suma de los primeros, 4 más 4 más 4 es 12. Y la suma de los tres últimos es 5 más 5 más 5, que es 15. Como veis, hemos finalizado este ejercicio. Simplemente, estos ejercicios son muy sencillos. Simplemente hay que entender lo que se pide y simplemente, si sabemos evidentemente la sintaxis del lenguaje y conocemos los conceptos previos que hemos estado viendo en las clases, pues estos ejercicios se sacan más o menos con facilidad. Bien, pues ya hemos terminado este ejercicio sobre Pascal y como he dicho, si queréis algún ejercicio sobre Pascal o sobre cualquier otra cosa, pedidla en el canal o en Facebook y os intentaremos ayudar. Bueno, pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.